regla general 5 menciona una serie de artículos que reciben un tratamiento arancelario específico. Dice la regla general 5, además de las disposiciones precedentes, o sea, las que nos anteceden, la regla general 4, la 3, la 2 y 1, dice que a las mercancías que se señalan a continuación se les aplicarán las reglas siguientes. En la primera parte de esta regla general 5 se habla de los estuches, es decir, aquellos contenedores o continentes que guardan y que han sido especialmente concebidos para guardar determinados artículos. Regularmente tienen los contornos de los artículos. Estuches para cámaras fotográficas, para instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, o sea, equipos de dibujo, collares y otros continentes similares identificados plenamente como estuches, es decir, especialmente apropiados para alojar un artículo determinado o un juego surtido. Y esos estuches que son susceptibles de uso prolongado y que regularmente se presentan con los artículos que alojan, o para los cuales están destinados, la regla general 5 nos dice que esos estuches se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. O sea, se clasifican juntos, el artículo y su estuche respectivo. Pero nos señala un acotamiento esta regla general. Al final nos dice, sin embargo, esta regla no se aplica, esto es muy importante, o sea, esta regla de los estuches no se aplica en la clasificación de los estuches o continentes que confieran al conjunto, o sea, al contenido y al estuche, el carácter esencial. Es decir, podemos encontrarnos un estuche sumamente valioso donde el estuche mismo o el continente tenga carácter esencial, es el elemento principal, más que el artículo que está alojando. Y en este caso nos podemos encontrar con continentes muy valiosos, como pueden ser de piedras preciosas o de metales preciosos, etcétera. Ahí el estuche o continente confiere al conjunto el carácter esencial. Entonces, esta regla no se aplica para esos casos. El continente seguirá, en este caso, si le confiere el carácter esencial al conjunto, seguirá su propio régimen de clasificación. O sea, clasificaremos en todo momento, si ese es el caso, a el conjunto como continente, porque sobrepasa con mucho al valor del artículo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un estuche que guarda un bandoneón.
un artículo musical, un estuche que guarda y aloja bolígrafos, plumas, fuente, etcétera. Para la escritura se clasifica el estuche junto con los bolígrafos o con las plumas fuentes. Igualmente en el caso del bandoneón, el estuche junto con el artículo musical o el instrumento musical. Del lado derecho tenemos un estuche que aloja una guitarra. Se clasificará a título de guitarra junto con su estuche correspondiente. Ese es el mensaje sustantivo de la regla general 5. Los estuches se clasifican junto con el artículo que estén alojando, siempre y cuando el carácter esencial sea el del artículo y no a la inversa, donde el estuche tenga el carácter esencial. Entonces el conjunto se clasificará bajo el régimen del estuche. La regla general 5 tiene otro apartado más, que es el inciso B, el apartado B. En este apartado B nos dice que salvo lo dispuesto en la regla 5 anterior, 5A anterior, apartado A, claro, se habla que cuando el estuche o el continente le confiere el carácter esencial, en esa salvedad nos encontramos. Dice, los envases que contengan sustancias o que contengan mercancías se clasificarán con ellas. Cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Y en este ejemplo mostramos el caso de los tambores o envases que guardan productos químicos, que pueden ser estos tambores de 200 litros o 55 galones de acero común o de acero fino al carbono, pero pueden también ser envases, tambores de plástico, cuñetes de cartón, etcétera. Nos dice que los envases se clasificarán junto con sus contenidos cuando sean envases comunes y susceptibles de uso no repetido. Se declaran como un conjunto y siguen el régimen de la clasificación arancelaria del contenido, en este caso de productos químicos, sean inorgánicos, orgánicos o preparaciones. Pero identifica plenamente que lo que guarden sea de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Ahora, existen también envases comunes, por ejemplo, para gases, como los cilindros que vemos aquí, o ciertos contenedores de plástico y enrejados, como los que vemos del lado derecho, que incluso traen dispositivos de conexión para descargar la sustancia que ahí almacenan. Traen una entrada por la parte superior, incluso aquí puede haber conexión para cargar la sustancia y acá conexiones para descargar, y en la parte de abajo pueden incluso traer bombas o bridas o conexiones para descargar la sustancia. Bueno, ese tipo de envases son de uso repetido, tanto los cilindros de gas, que pueden almacenar oxígeno, nitrógeno, helio, etcétera, etcétera,
Y estos tipos de contenedores que se denominan totes son envases que son usados de manera repetida. Este tipo de envases no siguen el régimen de clasificación de la sustancia. Por eso al último, la regla general 5B nos dice, sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados de manera repetida. Este es el caso para los cilindros de gas y para los recipientes del lado derecho que se conocen comúnmente como totes. En estos dos casos se declaran las sustancias que contienen y se declaran por separado los envases. El mandato de la regla general 5B es para que el envase siga el régimen de la sustancia que contiene, pero cuando son de uso no repetido. Este tipo de envases de tambores, cuñetes, cubetas, etcétera, de plástico, de acero fino al carbono, etcétera, en cuanto se desocupan, en cuanto están vacíos, regularmente se mandan a confinamiento y se destruyen. En cambio, los cilindros para gas y los totes simplemente se vacían y regresan con el proveedor para volver a ser cargados y son utilizados de manera repetida. Ahí el mandato del envase junto con la sustancia no procede. Se declaran las sustancias por separado de los envases y los envases siguen su propio régimen. Ese es el mensaje sustantivo de la regla general 5B. En la primera parte, para los estuches que se declaran junto con sus contenidos, pero siempre y cuando el estuche no confiera el carácter esencial. Y en la 5B, para envases comunes que no son usados de manera repetida, sí siguen el régimen de clasificación de la sustancia o de la mercancía que contiene. Y para los envases de uso repetido, ahí, por un lado, se clasifica la sustancia y por otro lado, se clasifica el envase. Ese es el mensaje sustantivo de la regla general 5A y 5B, que están contenidos en estas consideraciones 1 y 2 a la regla 5A y 5B que están ustedes apreciando en el documento.